En esta parte de sofá, diván, vamos a tener nuestra consulta psicológica, porque como cada 15 días, Chelo Díaz nos acompaña. Ella es nuestra psicóloga de cabecera y la tenemos aquí en plató. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Ana. Bueno, yo es que estaba muy sorprendida según te he visto llegar y sacar cosas del bolso. Era como una maleta mágica lo que tenía Chelo. Iba sacando cosas. Fíjense ustedes todo lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué nos has traído, Chelo? Pues hoy vamos a hablar de cómo podemos usar, o cómo yo al menos uso, los cuentos en psicoterapia. Estamos hablando de adultos. Estamos hablando de adultos. Yo trabajo con adultos, yo no trabajo infanto-juvenil. Yo trabajo con adultos, y cómo podemos usar algo que está en la memoria de todos como una herramienta en psicoterapia. Los cuentos en psicoterapia. Bueno, no sé si podemos definir lo que es un cuento clásico y diferenciarlo de otro tipo de cuentos, o dentro de la palabra cuentos englobamos todos. A ver, cuento como tal sería cualquier narrativa, ¿no? Cualquier narrativa no deja de ser un cuento. Cualquier narrativa creada, fantaseada, no deja de ser un cuento. En concreto, los cuentos que yo uso en psicoterapia, utilizo metáforas que no dejan de ser cuentos. Y los cuentos que yo utilizo, y un poco el material que os he querido traer, ¿no? Es lo que denominaríamos los cuentos maravillosos o los cuentos mágicos, que son los que están un poco en la memoria inconsciente un poco de todos, ¿no? Esos personajes como, bueno, pues como la bruja, como he querido traer aquí un poco, ¿no? Como el hada, la princesa, en este caso Rapunzel, esos animales mágicos, ¿no? Y cómo de alguna... Se le ven los cuernitos, ¿no? Se le ven los cuernitos. Ese es el animal sí. mágico. Sí, este es un fauno en concreto. Tenemos que decir que son Playmobil. Son Playmobil, efectivamente. Algunos de ellos, en este caso descatalogados. Esta brujita es muy antigua, la acabo casi de conseguir. Pero bueno, yo diré que los Playmobil sí que es un material que utilizamos muchos psicólogos en consulta para proyectar escenas emocionales del mundo interior de la persona, ¿no? Pero en este caso he querido traer a mis Playmobil. Tengo un gran baúl para trabajar en consulta con ellos, ¿no? Pero he querido traer a mis Playmobil, vamos a decir, más mágicos, ¿no? Los que tienen que ver con esto de los cuentos. Y cómo en un momento dado esta herramienta, este recurso, que no somos muchas las personas que hemos utilizado los cuentos, a mí siempre me han fascinado, y somos algunos, muy pocos psicoterapeutas los que desarrollamos aquí toda una herramienta, todo un recurso, porque es verdad que, claro, ¿no? Es manejar mucho la metáfora, la alegoría de nuestro mundo interior. Bueno, tenemos también aquí un gran volumen de cuentos maravillosos, cartas que son también muy especiales, y hasta unas tabas prácticamente. Son unos cubos, sí. Simplemente he querido traer un poco, mostrar parte del material. Digo parte porque es verdad que mi bolso parecía el bolso de Mary Poppins, ¿verdad? Sí, esa sensación. Te faltaba el paraguas, pero sí, ya. Sí. Bueno, estos son unos cubos, los hay de muchos tipos. Este en concreto son con elementos de fantasía. No sé si... me ha pescado. Lo está tomando, sí. Con elementos de fantasía, ¿no? Ahí tendríamos el camino al castillo, bueno, pues como igual un laberinto, tendríamos el espejo mágico, sí, y este no es más que uno de todos estos. Bueno, yo os voy a contar ahora cómo yo un poco lo utilizo. Claro, es que esa era la pregunta. ¿Por qué es un buen material terapéutico? Y luego, ¿cómo se utiliza todo esto en terapia? Claro. Y mucho más. Pues bueno, en primer lugar, porque todo lo que empieza por érase una vez, ya a todos nos coloca en una narrativa, nos abre una narrativa. Las personas, en nuestro diálogo interno, que estamos todo el tiempo hablando con nosotros, estamos en una narrativa, nos estamos contando la vida. Las personas, a través de los pensamientos, nos contamos la vida, y a veces nos contamos la vida de una manera o de una narrativa que no es muy saludable. Entonces, cuando yo quiero en un momento dado, ¿no?, explicar algo, nos va a ayudar muchísimo una metáfora. ¿Cuántas veces, no, hablamos con metáforas y decimos, es que me siento como si tuviera una losa encima?
ya estoy haciendo una metáfora, ya estoy haciendo una alegoría. Es un lenguaje que lo utilizamos todos, hay personas que lo utilizan más y personas que lo utilizan menos. El lenguaje de los cuentos es un lenguaje, en concreto de los cuentos maravillosos, de los cuentos mágicos, es un lenguaje absolutamente metafórico, simbólico. Es un lenguaje que nos puede llevar, nos puede evocar nuestro propio mundo interior, cómo nos estamos relacionando con nuestros personajes internos y con los personajes externos. Es una alegoría. Ese es el porqué. Ahora cuéntanos el cómo. El cómo, ¿verdad? ¿Cómo utilizas pues mira, todo esto? Yo, por ejemplo... Con adultos, hemos de recordar. Con adultos, sí. Pues te voy a poner te voy a poner varios ejemplos, pero mira, por ejemplo, se me ocurre en pareja. La pareja viene con un conflicto, con una narrativa de pareja. Es que tú, porque fíjate, porque tal, es que me acuerdo cuando éramos, es que ahora ya no somos, es que... La pareja viene con una narrativa y en un momento dado... Para mí es muy importante decir que el material o en un momento dado, ¿no?, la herramienta o qué utilizamos, sea lo que sea, siempre está al servicio de la psicoterapia. O sea, la herramienta no es psicoterapia. La herramienta nos va a ayudar a hacer psicoterapia. A mí me ayuda a hacer psicoterapia. Entonces, una cosa es la herramienta y otra cosa es el proceso psicoterapéutico. ¿Y cómo la utilizo? Claro. Y hay un momento en el que yo utilizo una herramienta, por ejemplo... Esta, se me ocurre. Vale. Estas son unas tarjetas que yo uso con trocitos de historia, ¿no? Érase una vez y comenzó una nueva era, lo típico de los cuentos. Pero hay personajes, hay lugares, hay conductas a seguir, hay elementos que nos van a ayudar en el camino, una espada, una flauta, una poza mágica, Hay personajes y entonces yo les pido, por ejemplo, a la pareja que cada uno elijan, les doy un mazo a cada uno diferente y les pido que elijan, por ejemplo, se me ocurre, depende de lo que yo quiera trabajar, pues uno de cada, un personaje, un lugar, una herramienta, ¿no? Y cuando cada uno ha elegido a su elección, entonces les pido que me empiecen a contar, érase una vez, un cuento conjunto. Ya están hablando de ellos. ¿Cómo queréis que acabe este cuento? Ya están hablando de ellos. Es una manera a veces de salir de la narrativa atascada en la que estamos. Por ejemplo, en consulta individual, yo utilizo muchas veces, diré que no me gusta utilizar los cuentos, nunca hablo de Caperucita, o casi nunca hablo de Caperucita, o casi nunca hablo de ningún cuento en concreto. Hablo de los personajes. ¿Dónde tienes tú esa bruja ahí adentro, ¿no? Personas muy exigentes. ¿Dónde tienes tú ese ogro? ¿Dónde tienes tú, cuando tenemos un estado emocional y le digo a la persona, si esto que tú estás sintiendo fuera un lugar, ¿qué lugar sería? Mira a ver si me lo puedes encontrar aquí. ¿Hay aquí alguna imagen, algún personaje que se pueda estar sintiendo como tú te estás sintiendo en este momento? Y por ahí entro. Pero, por ejemplo, el cuento de Hansel y... A veces es difícil conseguir eso en la persona que está haciendo terapia, ¿no? Claro, porque es una capacidad de abstracción muy importante la que necesita. Claro. O sea, también es como cuándo meto este material y por qué y para qué. No lo uso siempre. A veces, por ejemplo, es muy habitual que la persona llega a consulta, ya también hay un vínculo terapéutico, a veces en la primera sesión les saco el material, la persona es como, es que no sé ni por dónde empezar, no sé qué contarte, hombre, yo exploro que los cuentos le gusten, no sé, hombre, exploro un poco a la persona, obviamente, ¿no? Y si veo que la persona utiliza este lenguaje de manera espontánea, ¿no? O veo que la persona automáticamente quizá saco alguna herramienta y a lo mejor le digo, pues mira, haz una cosa, mira, tírame estos cubos, como salgan, ¡pum! Y cuéntame una historia con todo esto, ordénalos y cuéntame una historia, ¿no? Y entonces igual la persona pues empieza a ordenarlos, voy a poner esto aquí que si no, no se ve, empieza a ordenarlos, pues érase una vez una niña que nació en un sitio donde había una bruja mala y entonces luego ya pregunto, ¿no? ¿Y esa bruja quién era? Y pues es que mi tía era muy difícil, porque es que no dejaba que mi madre... Ya está hablando de ella. Claro, sin quererlo, sin saberlo. Todavía. Más fácil, sin tanta resistencia. Claro. Bajamos las resistencias en un momento dado, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, como alegoría el cuento de Hansel y Gretel, el de la casita de chocolate. ¿Quién no se conoce ese cuento? Sí. Por ejemplo, en personas que están en relaciones de maltrato, relaciones muy tóxicas,
Y yo lo utilizo muchas veces, si cuadra, ¿no?, con la persona, decirle, ¿quién no ha sido en un momento dado, ¿no?, un niño o una niña perdido, ¿no?, en el bosque de la vida? ¿Quién no se ha perdido en el bosque de la vida alguna vez? ¿Quién no ha sido un niñito que se ha perdido en el bosque de la vida? Y cuando nos perdemos en el bosque de la vida tenemos miedos y nos faltan recursos. Y de pronto nos encontramos con alguien, ¿no?, en medio del bosque oscuro, una casa de chocolate, y alguien que nos dice poco más que yo te salvo, no te preocupes, yo te voy a rescatar de tu propia vida. Y de pronto nos damos cuenta que a lo mejor esa persona después nos empieza a pedir, esto es muy típico en relaciones de maltrato, ¿sí? La persona nos empieza a pedir, bueno, pues cada vez un poco más, cada vez nos corta un poco más la libertad, me está engordando, porque en el fondo lo que me quiere es comer. Y nos hace dependientes. Nos hace dependientes, claro, me está engordando. De ellos. Claro, me está haciendo, ¿no? Es como, hombre, si en medio del bosque te encuentras una casita de chocolate, pues a lo mejor la bruja que está dentro te quiere comer, ¿no? Y esto a veces ha llegado mucho más directo, este mensaje, dentro de una conversación terapéutica. Estamos hablando de que la sesión dura 1 hora. Ha llegado mucho más directo que si yo a la persona le he dicho, ¿te das cuenta que esa relación es una relación de abuso, es una relación de maltrato? Ahí pone más parapetos, muchas más, ¿no?, resistencias. Claro, resistencias. Pero sí. ¿Quién no ha sido un niño, una niña perdida en el bosque, ¿no? Claro. ¿Quién no se ha sentido que me faltaban recursos para caminar por la vida, ¿no? Fíjate, yo me sorprendía al ver a Chelo sacar todos estos elementos y yo decía, ¿de qué nos va a hablar hoy? Y ahora estoy entendiendo perfectamente cuál es la profundidad de lo que nos estás hablando, ¿eh? Porque ¿qué beneficios aporta todo esto? Primero, abrirse de una forma natural y nada traumática, entiendo, o poco. Nada traumática, muy bonita, donde la persona de pronto ve su historia. Yo donde más lo veo en consulta cada vez que lo utilizo, por supuesto, pero donde más lo veo yo creo todos los meses un taller de autoconocimiento a través de los cuentos de hadas, que es donde más me divierto y donde más me explayo, porque no es lo mismo, claro, en consulta de pronto un material para llegar a un objetivo que de pronto un taller de 4 horas donde, bueno, pues vamos a conocernos a través de los cuentos de hadas. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas Navidad, puse pues los cuentos que te cuentas en Navidad, ¿no? ¿Qué cuentos nos contamos en Navidad? Sobre la Navidad, sobre lo que hay que sentir en Navidad, sobre lo que hay que hacer o no hacer en familia, Y aquello fue maravilloso, cómo salió, ¿no? Cómo salió los cuentos que nos contamos en Navidad, o los cuentos que te cuentas, ¿no? ¿Qué cuentos tú te cuentas en la vida, ¿no? A veces a través de la exigencia, o lo que espero de lo demás, o lo que espero de la vida, ¿no? Si lo que tú estás viviendo fuera un paisaje o un lugar, ¿no? ¿Qué lugar sería, ¿no? Pues sería una ciénaga. Bueno, pues vamos a hablar de esa ciénaga, ¿no? Es muy interesante. Yo no sé si las personas que ahora nos están viendo de alguna forma pueden aportar algo o introducir en su vida cotidiana algo de esta sanación a través de los cuentos, o tiene que ser ya una terapia dirigida como la que tú y muy pocas personas como tú, muy pocos psicólogos tienen esa valentía, ¿no? No sé si tiene que ser una terapia dirigida o una persona en casa puede hacer algún ejercicio con cuentos o de este tipo que le pueda venir bien, no sé. Hombre, lo ideal es que alguien te haya guiado al menos un poquito, ¿no? Porque si no, claro, es un material, pero si hubiera que tener un material en casa, ¿no? Al final estamos hablando de terapia narrativa. La terapia narrativa es un tipo de terapia que tiene que ver con escribir y tiene que ver con no escribir, o sea, tiene que ver con cómo yo me cuento, cómo yo me narro la vida. Y a veces ahí utilizamos la escritura terapéutica, el érase una vez o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hombre, como un material en casa yo diría, pues unos cubos, ¿no? En un momento dado, unos cubos, me los tiro, ¿cómo estoy? ¿Cómo yo me contaría esto que me está pasando, ¿no? Pum, pum, me tiro unos cubos. Pero lo ideal es que haya, digamos, una voz objetiva, porque al final mi vivencia es subjetiva. Claro. Sí. Entonces, claro, ¿no? Yo al final voy a ver un poco lo que quiero ver y a veces la voz que está ahí me va a señalar o me va a ayudar a ver y, oye, ¿te has dado cuenta de, oye, ¿y esto? Oye, ¿qué pasa con este personaje, ¿no? ¿Y qué le puede ayudar a este personaje? Porque igual yo me cuento ahí una historia y es como, vale, ¿y ahora qué, no? Y entonces ahí es donde la voz del terapeuta es como, oye, ¿y qué recurso puede tener este personaje, no? Bueno, pues
descubran ustedes dónde está la bruja en su cuento, cuál es el paisaje en el que se encuentran ahora mismo, recapaciten y reflexionen un poco en torno a esto de los cuentos maravillosos, porque ha sido muy ilustrativo, muy interesante lo que nos has traído hoy y muy bonito todo el material que utilizas. A mí me he cortado, digo, no va a caber. Yo ahora en diciembre lo hago todos los meses, ¿no? Pero lo intento. También hay que pensar que es que los escribo yo de puño y letra, o sea, los talleres, los cursos, las maneras de trabajar. Yo vengo mucho de psicodrama también, entonces esto me ha ayudado mucho como herramienta terapéutica, pero es importante el que en un momento dado podamos utilizar cualquier elemento que nos ayude a conocernos mejor. Yo ahora en diciembre tengo uno que por encargo, que no lo haré nunca más, es a través de Alicia en el País de las Maravillas. Hemos cogido a Alicia en el País de las Maravillas y lo que no haré nunca más será coger un cuento ya hecho, pero luego ha quedado muy bonito porque vamos a hacer el viaje del héroe, los 12 pasos del viaje del héroe, que es un trabajo de 12 pasos que yo hago cuando hago una transformación en mi vida. Una psicoterapia es un viaje del héroe, es un camino de transformación. Entramos a la psicoterapia de una manera, hacemos un viaje por nuestro mundo interior y salimos transformados, pues utilizando los paisajes y los personajes de Alicia. Así lo dejamos, una maravilla lo que hoy nos ha estado contando Chelo Díaz, y además a todos nos ha removido un poquito desde esa infancia que tenemos ahí todavía. El niño de adentro, claro que sí, es a quien le pedimos que nos cuente todo esto. Chelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en 15 días, ¿te parece bien? Perfectísimo. Vale.